que significa la casa de la carne o del pan. Mira. Chinga tu madre. Ay. Y yo chingando a mi madre. Sí. Otros términos para mochas de ese entonces era santurrona o mojigatas. Esto por eso era en... O sea, si no eres corregido, es que, ojo, te digo, yo al ser maestra he visto tantas cosas también. Sí. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero son estas historias las que te hacen sentir esa frase. Y cómo empiezas a ver, es la vida misma. Ujú, Y que cada te- día que- se construye una historia. O sea, Exacto. así. Bienvenidos a La Histeria de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes, pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial mientras les platico sobre los personajes, anécdotas y hechos que ocasionaron la histeria de México. Yo soy Omar Benítez, nuevamente me acompaña mi querido, mi bebé, Fiu, fiu. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, no me quejo, gracias por preguntar. Qué Sí, porque cordial nunca eres. pregunto. Nunca me preguntas. Ahorita chequé y dije, como que... Es que también se me hace innecesario, porque cuando llego aquí a los Porque no estudios... importa, no importa cómo esté yo. porque cuando llego a los estudios saludo a Martita a la recepción y luego ya Sí. te veo a ti. Toma el elevador. y ya te veo piso a elevador, 86. y luego ya te digo, hola, ¿cómo estás? O sea, se me Ya hace... me preguntaste una Ya vez. te había preguntado. Como los comediantes, ¿no? Entra cada comediante Sí. y lo... ¿Cómo Con el están? host. Y, ya dijimos cómo Sí. estamos. ¿Cómo están? Bueno, Mariano, Sí. pues hoy estamos muy felices porque como la Estamos gente de gala, ya... manteles largos. Manteles largos ahí, se abrieron los telones. Sí. Nos acompaña una mujer que es de todo. Ay, Ay, es de todo. Es cantante, actriz de doblaje, es ¿qué más? Actriz de teatro, es bailarina, maestra de ahí de la UACJ. Nos Sí. cuenta historias también. muchas historias. un sinfín Nos de acompaña cosas. el día de hoy Marian Roacho. Marian, ¿cómo estás? Muy contenta, ¿ves? Ya, Segunda vez. sí, Muy sí. bien, muchas gracias, público ¿Cómo está el público? conocedor. Muy bien, muy contenta de haber sido invitada por una persona que me conoce de muchos años, de mi trayectoria y todo. Sí, Muchísimas sí. gracias. Y pues es bonito, ¿no? O sea, que te recuerden y que trasciendas al Sí, final de cuentas sí, sí. tu trabajo y luego llegar a otro lugar y conocer a otras dos personas con las que puedes hacer clic luego. Sí, Entonces, clic. eso es lo bonito. Eso Sí. es muy Estamos lindo. contentos. Bien ahí. Bienvenida a esta tu Gracias. casa, La Histeria de México. Los estudios, saludaste a Martita. Los- No Mar- me la topé, pero... Fue al baño. Jaime Yo creo- llegó y te ofreció de yo beber. creo, sí, segundo vaso de agua Sí, a muy esta bien. hora. Pues bienvenida, esperamos que te diviertas. Muy bien. Los que nos están escuchando por primera vez, les digo que ni Mariano ni nuestro invitado, en este caso Marian y Mariano. ¡Ay! Chócale. A ver si De no lejos. ninguno de los dos saben de qué tema vamos a hablar hasta que estamos todos aquí Aquí en el reunidos. episodio. Usted dirá, ¿por qué es eso? ¿Es para exhibirlos? No, no es para exhibirlos. A Es lo para... mejor sí. A lo mejor y a mí un poco. Tal vez. A Mariano sí lo vamos a exhibir. Ya 30 episodios. Pero esto es con el objetivo de retratar la reacción orgánica de la historia que les voy platicando. Así como usted, para que no sea de que, todos esos del podcast ya se saben la historia Sí. y yo que lo estoy escuchando soy el único que no sé nada. Nosotros no sabemos. Estamos igual que ustedes, reaccionando. Es como cuando vas a un examen. No estudié, yo no estudié, Ajá. no sé qué va a pasar, Pero así que- esperemos que pase algo pero bueno. esperemos pasar. Sí. Se viene Halloween. Se viene Halloween. Tremendo. Estamos en Halloween. octubre. Entonces, Returbio. 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 Sí. Este episodio va a ser algo oscuro. Como mis codos. No, es cierto. Y Ah, no es yo cierto. no veo en la Confirmo. oscuridad. Va a ser algo turbio para ir calentando los ánimos para el El 31. episodio del que viene, que ya también Halloween. Ay, Se viene. Halloween. entonces, Halloween. Halloween. en este episodio nos vamos a acercar a Halloween o al Día de Brujas. Ok. Y por eso vamos a platicar de un tema muy,
perturbador. De Vaya dato brujas. perturbador. Wow. Qué perturbante. Sabemos que la realidad siempre supera la ficción y México está lleno de realidades tortuosas Me y encanta. lamentables en su historia. Ok. Les platicaré sobre un lugar en donde a lo largo de los años ocurrieron todo tipo de crímenes y actos violentos inimaginables, tanto que muchas personas llegaban a cometer suicidio debido a lo insoportable que era estar ahí. Que ya hablamos de la de San Juan de Ulúa. Ajá. Mariano, es un lugar que se pretendía sirviera de ayuda a la sociedad, pero se transformó en todo lo contrario. Ok. ¿Estamos hablando? ¿De qué crees que estamos hablando, güey? Tú ya se ve que tienes idea. De una cárcel. ¿Cuál? Es que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es en la que estuvo Juanga. Ok. El día de hoy no vamos a hablar de la prisión de Lecumberri, pero vamos a hablar de la cárcel de Belém. ¿De Jerusalén? De Belém. Ah, ok. La cárcel de Belém. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Esa canción se inventó en Las esa campanas de cárcel. Belén. Sí. Imagínate. Sí, de- ¿Han escuchado la cárcel de Belén? No. Mariano, tú sí debías haber escuchado, güey. ¿Por qué? Porque en los varios episodios hemos hablado y este lo metieron a la cárcel de Belén. Pues a lo mejor sí, pero... Sí, como San Juan de Ulúa. Ahorita me dice San Ah, Juan sí, de Ulúa cierto. y ya sé que es San Juan de Ulúa. Ah, ok. Estás perdonado. Ahora vas a saber qué es la cárcel de Belén. Ok, vemos. En el periodo virreinal de la Nueva España, en 1683, el padre Domingo Pérez Barcia fundó en el barrio de Belém, que en ese entonces se encontraba a las afueras de la ciudad, una casa de asilo para mujeres abandonadas, prostitutas, pobres, viudas y solteras. Te preguntarás por qué viudas y solteras. Porque en aquel entonces a las mujeres viudas y solteras se les consideraba mujeres pues que habían perdido ya el hilo de la vida. Porque La ay, esperanza de vivir. sí, ya Qué triste. está Ya van a soltera y ser está viuda. Sin nombre. El padre Ay, qué chido. El padre Domingo Pérez era un español de quien se decía, por una parte, que con sus refugios espirituales sí logró salvar de la perdición a varias mujeres. Ok. Pero por otra parte, se le acusaba de ser un libertino que había viajado desde España a la Nueva España con el objetivo de buscar amantes y aventuras, lo cual Claro. lograría por medio de la fundación de su casa asilo para mujeres. Dudesco. A ver. En ese sentido, la institución funcionó como una especie de cárcel donde la consigna de su fundación fue, cito, salvar a las mujeres de los demonios que por naturaleza siempre atraen. Oh, ¿Qué- my. O sea, mujeres que querían Las sexo. mujeres. Las mujeres están Ah, poseídas. literalmente, poseídas. sí, las Son mujeres. el demonio. Sí. Una mujer que quiere sexo. Sí. Una mujer normal, pero no Como es- usted y como yo y Sí. como todos aquí. Sí. Pero el padre Domingo decía, no puede ser, ¿no? Yo las voy a rescatar de esas... Las voy Ay, a mira salvar, qué las voy a bondadoso, salvar, mijo, sí. qué rico. Ay, gracias. El ingreso tenía una condición. Una vez que habían aceptado entrar a Belém, les era imposible salir. Algunas mujeres se adaptaban Ay, a ese qué tipo fuerte. de vida. Estás diciendo cosas muy fuertes, Es que está culero, güey. Está culero porque, pues, no tienes nada. Entonces vas a un refugio porque no tienes nada y te dicen, Claro. ok, te vamos a rescatar. Te Pero vamos a ya- ayudar, pero pero aquí te ya no vas a quedas. poder salir porque te estamos ayudando. Está culero, ¿no? Y deja tú, a lo mejor muchas de ellas, ok, el sexo es algo como bien natural y todo, pero hay gente que pues no le gusta tan seguido, Ajá. no es tan... Y imagínate, no solamente estar ahí, no poder salir, sino ser forzada a hacer cosas que no te gustan. Sí, quién Eso es sabe. peor todavía. Ay, no, qué horrible. Ya empezamos. Ya Ya ve, yo empezamos. le advertí que este episodio se iba a poner feo. Turbio. Está turbio. Re turbio. Algunas mujeres se adaptaban a este tipo de vida. Otras se rebelaban, enloquecían o en algunos casos se suicidaban. Algunas, se sabe, lograron escapar del lugar. Ah, ok. Al inicio, contó solamente con 2 mujeres, pero al año siguiente ya eran 50 y siguieron aumentando hasta llegar a más de 300 con el paso de los años. ¿Qué? Con el tiempo, la casa de asilo decayó por problemas económicos y el recinto pasó a albergar a las religionas de Santa Brígida. Ay, del 23 de julio. Del 23 de julio. Es que Mariano nació el día de Santa Brígida. Anda. Sí. Y ¿Ibas a ser me Brígido? iba a llamar Brígido de Jesús. No. Sí, yo. Es cierto. No es por eso, me quedé pensando en ¿cuál fue mi santo y qué
Qué bueno que no me pusieron, porque esos nombres no. No. También feos, Ya, nombres feos, sí. Claro, ay, no. Esos son nombres que ya naces viejito, ¿sabes cómo? Yo siento. Una niña que se llama Socorro. O como dijiste que vi que decía, porque hay mujeres que se llaman Socorro, Auxilio, Refugio de los Enfermos, y porque no hay hombres que se llaman Fastidio, Latoso, Sí. ¿sabes? Chingaquedito Chingaquedito. sería. Refugio Ahí viene de los don pecadores. Chingaquedito. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué tierno. Viene el chingaquedito. Vamos a ver. Míralo, ahí va. Persiguiendo palomas. Ya me voy a ir. ¿Qué les decía? Ah, sí. Esta institución cayó por problemas económicos, entonces decidieron ahí albergar a las religiosas de Santa Brígida. Y en 1751, seguimos en la Nueva España, se convirtió en el Colegio de Niñas de San Miguel de Betlem para niñas pobres. Más conocido Una como... niña estuvo ahí de las que ya hemos hablado, ¿no? Ay, sí, creo que sí, ¿no? No sé si... ¿No? No me acuerdo. Bueno, vemos. Bueno, Me siento como la se que me no hace que sí. estudió de verdad. Ay, perdón, sí. Es que una vez ya uno no sabe ni de qué habla. Se nos cruzan a veces personajes, Sí. perdón. Ya. Este colegio de niñas era más conocido en ese entonces como San Miguel de las Mochas. El término mochas fue asignado debido a que las prácticas y penitencias de devoción que realizaban era exagerada. Otros términos para mochas de ese entonces era santurrona o mojigatas. Por eso era, en vez de decirle el convento de San Miguel de Betlem, De las era mochas. de las mochas. Era una ofensa más bien. Era una ofensa. Santo Mocho Dios. también hace referencia a lo corto que debían llevar el cabello. Sí, de mochar, ¿no? Mochar. Ujú. Oh. De lo que pasó posteriormente se sabe muy poco. Lo único relevante en este caso es que se desarrolló lo suficiente hasta lograr ser una institución enorme. Ok. Después de esto pasan los años, pasa la independencia, la fregada, y luego presidente Benito Juárez, y luego la guerra de reforma, ¿no? Ok. Entonces nos ubicamos en 1862, donde esta institución, al ser eclesiástica, pues fue clausurada y se entregó el edificio como pago al ayuntamiento de la ciudad, pasando a formar parte del Ministerio de Justicia. Y las alumnas fueron trasladadas, al Colegio de las Vizcaínas. Ok. Ocurre la guerra de reforma y son todas estas leyes de reforma en las que lidera Benito Juárez. Les quitan eso a la iglesia. Exactamente, buscan quitarle poder a la iglesia y a los militares. Entonces, los bienes de la iglesia pues los van tomando el gobierno Ujú. o va obligando a la iglesia a vender venderlos. sus pertenencias. Así es como el gobierno le dice, pues, ¿sabes qué? Está muy chido tu edificio, preste para acá, va a ser Ok. para el Ministerio de Sí. Justicia. Con permiso. Es mío. Es Y mío. también es mío. Yo lo vi primero. Te lo- En ese entonces, en México funcionaba como cárcel un inmueble conocido como La Acordada, en donde las condiciones eran deplorables e inhumanas. Va a haber episodio de La Acordada, se los prometo, Ay. porque ahí era, aparte de encierro, básicamente en La Acordada estaba reglamentado el castigo físico, no era nomás encerrarte. Azotazos. En donde las condiciones eran deplorables e inhumanas, por lo que el gobierno, que ya era liberal, buscaba trasladarlos a otro lugar para darle a los reclusos mejores condiciones de encierro e intentar replicar los principios básicos de los modernos sistemas de rehabilitación implementados en las penitenciarias gringas europeas por medio de la reclusión celular, moralización a través de la educación, rezo y el trabajo. O sea, ya Pues los muy liberales bonito y era... todo, pero- Pues muy bonito y todo. Sí, ya los liberales estaban de que, ok, Qué ya, divertido. Sí. ya tienen la idea de que si alguien comete un delito, puede ser reinsertado a la sociedad sociedad. como persona de bien. O sea, no va a ser siempre malo. Perdón. Con esto, pretendían establecer un verdadero sistema penitenciario, para reincorporar a los criminales a la sociedad siendo productivos y gentes de bien. Ok. Existe una diferencia entre cárcel y una penitenciaría. Mm. Mientras que la primera cumple solamente la función punitiva de aislamiento, de solo agarrar al güey y encerrarlo, esa es una cárcel. Encerrado. La penitenciaría sería una parte de un sistema penitenciario, con el que se busca llevar al recluso por el camino de la rehabilitación. Sí, como una Ah, penitencia, ¿no? sí. Claro. Mm. Mira. Qué interesante. Interesante. Exacto. Santo Dios. Qué Mientras, interesante Qué la acción. interesante. mientras que la cárcel era un lugar de encierro, que era cualquier habitación, la penitenciaría significaba no solo el sitio de penitencia, castigo, sino el lugar de la enmienda.
O sea, el donde corrijas tu problema. Claro. Y te puedan reinsertar. Si ellos decían, a ver, si este güey es ratero, vamos a meterlo a la penitenciaría y ahí le vamos a enseñar a ser carpintero. Le vamos a enseñar a hacer un oficio para que el güey salga y diga, ya voy a dejar de robar porque ya sé trabajar. Claro, sé trabajar. Uh-huh. Así pues, la cárcel de Belén comenzaría el 15 de agosto de 1862, cuando se le comunicó a la administración de la Ciudad de México la decisión del presidente Benito Juárez para pasar a chingar su madre y prestar el edificio, con permiso. Vaya, vaya. Es mío. Para que se... Clausuraron así la antigua cárcel de la Acordada y comenzaron a trasladar a los presos al convento de Belén. Después de las remodelaciones y adaptaciones que sufrió el edificio, que pues era un convento, pues tienes que quitar las cobijas rosas y todo ese pedo y pues hacerlo como forma de prisión, ¿no? Claro. En 1863 se verificó el traslado de los reos. Los reos, uno a uno, fueron saliendo en medio de un multitudinario dispositivo de seguridad que incluía un centenar de caballos dispuestos para aquella operación. Vecinos, curiosos y familiares de los presos tenían que ser apartados constantemente del camino mientras los reos avanzaban en fila hacia su nueva estancia a la cárcel de Belén. El traslado a la totalidad de los reos fue paulatino y tardó varios años debido a la delicada situación política del país, con la intervención francesa y la llegada del Segundo Imperio. Okay. Estamos en 1862. Para 5 de mayo de 1862 es cuando ocurre esta batalla de Puebla. No manches. En lo que se andan peleando allá con pasteles. No, esa fue la primera, güey. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Ay, discúlpenme ahí los historiadores. Seguimos aprendiendo. Entonces llegan los franceses, españoles e ingleses a México y dicen, ¿sabes qué, México? Tú nos des dinero y lo queremos ya. Entonces México les dice, ¿sabes qué? Sí te debo, güey, pero espérame poquito porque no traigo feria. Como cualquier persona. Sí. Ajá. Acabo de pasar por la guerra de reforma, apenas no traigo feria, no te puedo pagar. A lo que España e Inglaterra dicen, va, me pagas en cuanto te compongas, me pagas. Y Francia dice, no, a mí me pagas ya, carnal, a ver cómo le haces. Me urge. Sí. Y es cuando, Me urge. es cuando México, pues, le dice, pues haz lo que quieras. Y Francia dice, pues nos vamos a meter a tomar el país. Y en su avance a Ciudad de México, pues está Puebla. Entonces ahí en Puebla es donde se enfrentan los franceses, que es el mejor ejército del mundo en ese entonces, contra los mexicanos, que es un ejército improvisado. Y ocurre la batalla de Puebla, en donde gana México. Mira vos, ¿de quién te burlas? Anda, ¿de quién te burlaste vos? Entonces, está pasando todo esto en mayo y en agosto ya están intentando trasladar a los reos, ¿sí? O sea, está todo el desmadre en el país. Con eso les quiero decir, con todo ese contexto, que el país está hecho un desmadre y aquí están ocupados en trasladarlos desde la Acordada hasta la cárcel de Belén. Okay. Por eso tardó varios años. Y luego, como dices tú, ¿no? O sea, era como un tipo de casi desfile, ¿no? Formarlos y caballos. La gente que tenía ahí a sus presos, a sus familiares, los quería ver. que los querían ver, también acercarse. Sí. Entonces, imagínate todo. Sí, qué triste Sí. debe ser. Pero pues al menos se pensaba de que iban a un lugar mejor. O sea, salir de la Acordada de entrada era ganancia. Ya me dio miedo. Se pensaba. Se pensaba. Pasa la intervención francesa y pues ya ponen a Maximiliano. Ocurre aquí el Segundo Imperio de Maximiliano. Entonces el nombre de Cárcel Nacional de Belén fue cambiado durante el mandato de Maximiliano por Cárcel Imperial de Belén. Maximiliano compartía el pensamiento liberal, así que intentó dar seguimiento a la construcción del nuevo sistema penitenciario. Uno de los proyectos era la modificación arquitectónica del edificio, el cual, según ellos, tenía el potencial de funcionar de acuerdo al modelo arquitectónico del panóptico. ¿Sí? El panóptico es un modelo que permitía mayor control y vigilancia a los reos. El panóptico es que están todas las celdas alrededor y en medio una torre desde donde puedes vigilar a todos. Exactamente. Este modelo permitía mayor control y vigilancia a los reos y además establecía en el subconsciente de los reos la idea de que se era observado siempre. Que alguien los está viendo. Situación que psicológicamente propiciaba la buena conducta. No sabes cuándo están viendo, no sabes. Y tú como guardia pues los estás viendo a todos y pues rápidamente si va a haber un desastre. Que se desvíe poquito, claro. Sí.
Debido a la supuesta falta de presupuesto durante el imperio, y digo supuesta porque en el imperio, mira, Maximiliano, bien que le gastaba a mi compadre, en todo. Señor, los banquetes. comentan. Hay unos listados de las comidas que se hacían en el imperio que dices tú, no mames, ese güey Grandes sí comía tertulias. bien. Sí. Anda. Debido a la supuesta falta de presupuesto durante el imperio, el proyecto nunca se logró. Además de que era sumamente complicado realizar este tipo de adaptaciones a un inmueble que se había construido en el Hace siglo años, XVII, sí. que no estaba hecho para una cárcel. Sí, Sí. claro. El inmueble estaba formado de 7 patios, divididos en 2 departamentos, el de hombres y el de mujeres. La sección de hombres contaba con 2 patios donde se encontraban los talleres de herrería, zapatería, sastrería, carpintería, hojalatería y carrocería. Tenían carrocería, güey, modernos mis niños. La idea, aunque buena, como muchas ideas en México, ¿te das Sí. cuenta que en muchas ideas Claro. luego en Muy México está de que buenas. eso está muy bueno, pero ojalá. El Hay IMSS, talento. Solo el falta IMSS es apoyo. una gran idea. El IMSS, como seguro, es una gran idea, pero está pésimamente Era ejecutada. aplicada, Por claro. ejemplo. Ujú. ¿Qué les decía? Pues hasta los impuestos es una gran idea, pero está pésimamente ejecutada. Pues así, aquí. La idea, aunque buena, comenzaría a fracasar desde el inicio. Esto debido a la carencia de material y de espacio. Los talleres contaban con pocos instrumentos y se encontraban en locales pequeños, siendo imposible utilizarlos. Por lo tanto, la mayoría de los presos quedaban en la permitida y degradante ociosidad. No hacía nada. O sea, había ¿De qué güeyes les que servía? su día a día era Sí. salir al patio a nada. Ay, qué Ay, qué aburrido, A ¿no? hueva. nada. Sí. Y Qué te hueva. metes a tu O celda sea, y uno sales a dice, nada. quisiera descansar, pero descansas un rato a tu ritmo, un día, Sí, un fin de un día. semana, a lo Ajá. mejor, Ujú. pero toda Pero la toda vida la no toda la haciendo vida. nada. Y pasó Inclu- en pandemia. No sé, Y ya pasó en Ay, sí, pandemia, qué sí, horror. güey. Muchos estuvimos en casa y fue de que, ay, no. Y eso que estás en casa, En casa. con internet, con Anda. el airecito. Sí. Y aún así te hartabas, te imaginas ahí en la prisión, güey. No Sin- cabías para ir a Sin aprender algo algo. que entretenerte. Ahorita tenemos un celular que sí, TikTok. Sí, que ahí está, Pero antes... que ahí está un podcast de la historia de Sí. México. Ay, Pero ni eso. Ni Pero eso. ni eso en ese entonces. Se tenía una parte conocida como los separos, que era para los presos que por alguna falta o peligrosidad debían estar incomunicados. Se encontraban sin muebles y solo recibían luz por una ventana alta, de modo que jamás entre ellas entrara el sol. Ay, qué feo. Los hombres eran encerrados ahí sin aire, sin luz, sin ejercicio y sin sol, en cuya insoportable situación permanecían larguísimo tiempo. Ahí está. Si creías que no había nada peor que salir al patio. No A manches, no hacer nada, eso por no está te de- estirabas, te pegaba el solecito. Sí. Sí, güey. Y cosas bien básicas, o sea, uno piensa que no, que el sol, que le No pegue el hace sol no es falta, importante, ajá. no hace falta. No, o sea, el exceso de todo es malo. Sí. Entonces, exceso de sol, pues te Es provoca algo malo. Pero también La no ausencia que te total. peguen, ajá, La ausencia. ausencia... Y luego deja tú, o sea, no moverte, estar parado solamente, no poder Sí. estirarte, la atrofia muscular y todo eso. no. Como en Lecumberri. Este episodio no es de Lecumberri, pero en vamos a hablar Lecumberri de Lecumberri. estaban tan amontonados que se hacían con la ropa una especie de cinto y lo colgaban para dormir, porque no había manera que te acuestes. Como cuando vas en el camión, yo me quedo dormido así agarrado al camión. La Pero verdad con la que sí. esperanza de no soltarme, Sí, dicen. me acordé porque ahorita nomás dan freno y ya te despiertas, pero... oh, Sí, güey, así la aplicaban. Me quedo dormido, pero me recargo en el brazo. Tip, recárguense aquí. Eh, Ah, justo. Recárguense aquí. Y duermen más a gusto. Y a Sí, me dormir. quedé dormido ya cuando de repente despierto y digo, ¡ay, la madre! iba". Pero cuando van en el camión, no cuando están en el trabajo. Sí. Te digo, Hay mamá, un- que me pusiera así. Sí. Yo Ah, me- en Yo el dando camión, clases así. En el camión. Las agarraderas de las que tienen esponjita porque luego también cala aquí. El Sí, callo, el callo, sí. Siga Mariano para más tips de cómo dormir. Hacks de vida. Sí. Muy bien. En la sección de mujeres también se tenían 2 patios, aunque no se menciona ningún taller. Contaba con un jardín y el resto del espacio eran otras dependencias como la enfermería, la despensa, cocinas, etc. etc. Ah, ok. Nada más les tenían cocina. La mujer Mira. la cocina. Pero espacio Sí. para... Entre otros departamentos había uno llamado de distinción, que consistía en una serie de celdas separadas que se alquilaban a los reos que pudieran pagarlos. Claro. Claro, Ah. nunca falta. Poseía mejores condiciones higiénicas y algunos muebles. Las había de primera y segunda clase y su precio estaba en función de ello. Otro de los departamentos de Belém era el llamado de Providencia.
que se ubicaba en lo que antes era una capilla y que servía para la seguridad de los agentes de policía presos y de aquellos reos de crímenes inmundos y vergonzosos que así le llamaban a la homosexualidad. ¿Tú crees, Chucky? Qué horror. Así que si había un policía gay, va ahí seguro que... Qué No, triste. Homosexuales. lesbianas. Gente depravada. Sí, no mezclaban a los policías. Y también ahí entraban funcionarios de gobierno corruptos. Los que le Como que llevan lo el sepan. camino a la destrucción. Y de la homosexualidad. Y de las marihuanas. De las marihuanas. En un inicio, la cárcel tenía un cupo máximo de 600 reclusos. Pero la situación empeoraba cada día. Tanto que para 1869 eran ya 2000, entre hombres y mujeres. Y para 1890 eran 7000. ¿Qué? Ya no cabía. Hazle ¿Dónde como metes quieras. tanta gente, Tú oye? así como en el metro, ahí metas. En el vivebús, Oye, deja tú. y si- En el Oye, si Poniente ponemos Sur. en contexto, si ponemos de que había gente que vivía en la calle y que a lo mejor prefería estar en... Porque todavía pasa y es Sí. increíble, hay gente que prefiere estar, o no tiene un lugar donde estar, que ¿Cómo? prefiere estar dentro de una cárcel porque por lo menos ahí come y Por lo duerme, menos ahí le dan Yo imagínate. la otra Comida. vez estaba platicando con un muchacho que limpia vidrios. No me pregunten por qué. Que limpia vidrios ahí por el Esmar del Eje Vial. Que vive abajo del puente, ¿tú crees? Ah, sí. Ujú. Sí, dice que ahí vive. Sí, Pues, pues, sí, o sea, te digo, hay gente que Y no. yo dije, ¿qué? ¿Cómo puedes vivir ahí? O sea, cuando llueve, o sea, Imagínate. está está raro. cabrón. Sí, Entonces, sí es muy dura ahora la vida. imagínate, o sea, la gente que lo hacía por tener un techo y Sí. juntarse con la gente que de verdad Es- hacía maldades. Sí, a la cosa. chingada. Ahora sí que como al chavo cuando quería estar enfermo para que le dieran de comer. Ándale, sí. Sí, es verdad. Sí, chavito, yo te haría una torta todos los días. Ay, no se la hace ni él. Que la llega aquí. Llegó aquí pidiendo de comer. La violencia, la insalubridad, la falta de reglamentación interna y la escasa y pésima calidad de los alimentos dañaron el proyecto de regeneración social y ampliaron la desgracia de los presos. La dieta diaria en la cárcel de Belén consistía en la mañana una porción de atole y una pieza de pan, obviamente duro, para el desayuno. Sí, con remojadín, chopeado. Y ya no está duro. No, pero lo dejas unos cuantos segundos para que Sí, remoje. claro, a que remoje. Porque si no... Sí. Para la comida les daban con mucho esfuerzo un caldo insaboro acompañado quizá de un hueso y unas hierbas adheridas con Ay, dificultad. ¿cuánto me recuerda a la prepa? Mientras que para la cena a veces los dotaban de un arroz quebrado y mal hecho. Aunque suena mal, si alguien recibía esas 3 comidas era privilegiado, Claro, por lo menos. Sí. ya que gracias a la escasez Me de imagino. de fondos en muchas ocasiones no se completaron ninguna de las comidas en un 2000 día. personas, oye. Había días, güey, que era de que hoy no se va a comer, güey. O sea, hoy te vas a pasar a... Duérmete temprano para que... Ay, no. No sé. Despiértate tarde para que te ahorres el desayuno. El desayuno, güey. Y a ver si alcanzas Sí. comida y... Y a ver si alcanzas comida. Al no haber utensilios, por falta de fondos, volvemos a lo mismo, muchos tenían que usar sus sombreros, los cuales, por lo general, estaban llenos de piojos, porque había problemas de piojos. Y ya comida de antes, Y güey. comida de antes, güey, Claro, sin no lavar, limpiaban. y sudor Imagínate y el todo. atolito en la mañana y todo seco ya. Échame Ya otro, con ándale. cabello. Ya con cabellos y Ay, no, le piojos. cayó un cabello. Un cabello de la cocina. Y un piojo para adornar ahí. Y el piojito No hacía tienes gusto. suficiente, espérame, déjame. Ay, no. Irónicamente, el nombre de Betlem, como se llamaría ese edificio cuando era un convento, Betlem. proviene de una etimología hebrea. Ah, ok. Va. Bet y Lehem, que significa la casa de la carne o del pan. Chinga tu Mira. madre. Ay. Y yo chingando a mi madre. Sí. Aquí. Ah, bueno. A pesar de tantas expectativas que se pusieron al inicio en la nueva prisión, muchos presos se fugaban. No tenían la capacidad de albergar más allá de 1000 presos. Las galeras estaban sucias, oscuras y la falta de ventilación hacía que todo el edificio estuviera húmedo. No había excusados y los presos debían hacer sus necesidades en barriles colocados en las galerías y en la aglomeración humana era insoportable. Hay Ay, no. Hay- Qué feo. unas declaraciones del
de uno de los inspectores de la prisión, de las prisiones en general, que él decía que en Belén en específico entrabas y el olor hacía que te empiece a arder la nariz. O sea, el puro olor. Así tan Ay, mal pues, tanta estaba, güey. gente. Ay, no. Ya imaginar el poder de la imaginación. Sí, de la, Ay, no. de la mente. Ya cámbiale, güey. Es que de verdad sentí que me ardía aquí nada más de respirar, güey. Es que pinches olores tan fuertes, luego dices, Sí. puta. Y luego, pues es que es natural. O sea, Sí. ¿cómo no vas a ir a hacer el baño, sabes? Sí, sí. O sea, no No había manera, lo no lo puedes puedes evitar. evitar. Pero a mí tanta gente me engenta de verdad. El- Cuando voy a la segunda digo, ay, yo ya a mi casa, ya. Ahora, ¿te imaginas? No hay baños, güey. Imagínate. De entrada. Y luego, Calorón. hay un chingo de gente que no puedas hacer del baño ni siquiera así sentado, güey. Ay, Porque sí. están todos, güey. Ya entras en el rollo del pudor, ¿no? La intimidad Sí. también. Sí. Imagínate a 40 grados, nena. No Ajá, Sí, no el había... calorón. Pierdes el sentido de eso del pudor, o sea, ya te pierdes, Qué dejas de terrible, ¿no? pertenecer. Porque yo creo que ya... Si alguien se arrepentía de verdad, no tenía chance, ¿sabes? Como de reinsertarse en la sociedad porque realmente no tenía chance de pensar en qué estabas haciendo mal Exacto. porque te comía el hambre, la ansiedad, el calor, el El olor, gentío, todo, ay, todo. imagínate. Ahora imagínate que no hiciste nada y llegó la policía y te subieron Ándale. y vas pa... ¿Eras gay nada más? Ándale. O ni siquiera es que a lo mejor abrazaste a un amigo. Ándale. Vénganse los dos, Andaba de carnales. jotito. Ándale, sí. Jotitos, sí. Está cabrón. Debido a las condiciones insalubres de la cárcel de Belén, las enfermedades proliferaban. Las más comunes eran la sarna, las fiebres intermitentes, diversas enfermedades de la piel, por eso que no les daba el sol, las enfermedades venéreas, la anemia, las neuralgias, el escorbuto, que el escorbuto daba por falta de vitamina C, ¿no? No sé qué. ¿Qué era el escorbuto? Falta de vitamina ¿Pero C. qué hacía? ¿Te hacían manchas? No sé qué era. Dice la patrona que empiezas a tener sangrados, Oh my God. gingivitis, como manchitas en la piel, que son puras Eso era falta de hemorragias, la vitamina C. debilidad. Unas naranjitas, por favor, producción. Me estás viendo que ni pan tenía ni ingrato y tú la quieres. Como dato, dice la patrona, cuando vas a incubar bacterias, en medio perfecto es oscuro, cálido y húmedo, como mi No, cuarto, pues. vámonos. Y ahí, en chinga levantarse a limpiar, ¿no? Estoy escuchando en mi casa, no mames. Aquí es perfecto para las bacterias. Para... Sí. Ay, Sí, la no cárcel era manches. perfecta. Era un Guácala. caldo de cultivo. Mira. Padrísimo. Padrísimo. Deme dos. Las bacterias felices, a Es bien gusto. claro, sí. Con tantas enfermedades, los brotes epidémicos dentro del penal fueron aumentando, no pudiendo contenerla los médicos de la cárcel. Y pues, ¿cómo lo harían? Si los alimentos eran escasos y las necesidades básicas de higiene eran inexistentes, llegando a ser sus necesidades sanitarias dentro de sus mismas celdas donde ni había tampoco excusados. O sea, ya donde estabas en tu celda encerrado estaba el cagadero, no más tuyo, sino de tu Qué compañero. bueno güey. que comí antes, güey. Durante el porfiriato, esta cárcel se vuelve una de las más temidas y no cambia las condiciones de dicha prisión, convirtiéndose en una prisión donde Porfirio Díaz mandaba a aquellos que eran sus contrarios, que eran contrarios a su política de gobierno. Tan agradable sujeto, ¿verdad? Tan agradable Tenía tipo, otros datos. mi general. Tenía otros datos, mi general. Durante ese periodo, la cárcel albergó a personajes famosos como Jesús Negrete, mejor conocido como el Tigre de Santa Julia, mismo que murió dentro de la cárcel. Tenemos episodio del Tigre de Santa Julia y él les platico cómo lo matan ¿Cómo se...? ¿Tú crees era ahí? Ah, no, sí lo matan, ma. Lo suicidan. Lo suicidan, creo, en la Lo prisión. obligan Pero a no me acuerdo ya suicidarse. cómo se murió. O el famoso Chucho el Roto, que ese vato Que se se escapó escapó. y luego lo mandaron a San Juan de Ulúa. Y se escapó también. Vaya, En vaya. un barrio. El... En un barrio. ¿Qué les decía? Ah, sí, Chucho el Roto. Además de escritores, periodistas y políticos opositores al régimen, como el periodista Heriberto Frías. Este nombre no le suena, pero apúntalo, Mariano. A ver. Heriberto Frías. Producción. En máquina de escribir invisible. Heriberto Lo Frías. voy a apuntar en el aire, Heriberto Frías. Quien fue apresado por escribir su libro Tomochic, en donde se dedica a hablar de la represión porfirista. Ok.
En el caso de las mujeres, tenían la obligación de prostituirse con los celadores para poder cubrir los gastos de ser liberadas cuando les llegaba la hora. Todo era desorden, pues cohabitaron prostitutas, infanticidas y mujeres de todo tipo con chicas que inclusive algunas eran niñas y habían cometido pequeños robos para no morir de hambre. Y pues, Además en el Porfiriato hubo como una limpieza de pobres. La gente que se jacta de que dice, ay no, el Porfiriato es el mayor crecimiento. Sí, güey, pero ¿a base de quién, güey? De las personas. ¿A cambio de qué? Si eras pobre, güey, Claro. era limpiarte. Va para arriba y va a la cárcel. Era barrer y meter todo abajo del tapete. Ay, de lo que Sí, se era ve como no la, entera. como la purga, ¿no? Sí. Ujú. Entonces en el Porfiriato fuerte. también muchos se fueron a la cárcel de Belén por ser pobres. Qué fuerte. ¿Ya tienes un episodio de La Castañeda? No, Pero si sabes, sí. también La Castañeda fue algo así bien intenso. Se viene. Se viene Castañeda. Que tienen que hablarlo, la verdad. Sí. está El muy próximo interesante. capítulo, la castaña. La Cordada, la Castañeda y... ¿qué más? Bueno, va a haber más. Lecumberri. Sí, Ese porque, se los voy a dejar y después. te lo comento rápidamente porque yo recuerdo que una vez en la carrera nos llevaron al Museo del IMBA y vimos toda una instalación sobre la Castañeda. Y fue donde yo me enteré que era un psiquiátrico, Ujú. que se supone que tenía que ser un psiquiátrico, pero pasaba lo mismo que estás platicando tú ahorita. O sea, gran idea, pero mal ejecutada. O sea, la psiquiatría penitas llegaba a México, apenas estaban como llegando ese conocimiento. Entonces, Por hacerse y los llegabas innovadorcillos. y es como tú, o sea, no sé, yo no sé, me dan un carro y yo no sé qué hacer con el carro, con el cofre abierto y empiezo a mover cables y todo y lo puedo incendiar. Ah, Así sí, le el pasaba a la psiquiátrico. gente, porque no sabían cómo tratar los padecimientos mentales y lo peor aún, la gente que lo necesitaba no lo tenía por falta deja tú de presupuesto o algo, por falta de saber, ¿no? Ujú. Pero empezaron a llenarlo también de Gente que no lo necesitaba. prostitución, de gente homosexual, Ajá. porque la homosexualidad se consideraba Una una enfermedad. enfermedad mental. Entonces, escucho esto y escucho todo eso y digo yo, sí, este señor Porfirio era un agradable, muy agradable Muy sujeto. sí. Muy O sea, innovador. Ajá, Muy y innovador. tal vez, o sea, es que sí lo podemos ver de esa forma de que innovación, ¿no? Él traía una mentalidad veía otros países que decía, si puede hacerlo, como chingado no voy a hacerlo yo. Ajá. Lamentablemente pues si no tienes los recursos, tanto monetarios como Ajá. mentales, se va a la basura te todo. O un plan mínimo, porque ahí Sí. los metía... Los que no necesitaban ayuda psiquiátrica la terminaban necesitando los... Ándale, ajá, Oye, qué imagínate, fuerte. que es lo que Sí. te decía, y para cerrar mi acordarme de eso, fue que había cartas que mandaban con auxilio, es que me hacen lobotomías, Ay, no. me meten a Como en baldes las con agua etiquetas de fría, Shein. ajá, cosas así, ándale, ¿sí? Y fue muy interesante porque había un pasillo con paredes blancas y la instrucción era que te acercaras a la pared porque las paredes hablaban. Entonces, Ajá. cuando te acercabas a la pared, escuchabas relatos reales de la Castañeda. O sea, obviamente llegaron escritos y Sí. se hizo la instalación. Y a mí me impactó tanto eso porque era de ayúdame, no he comido en tantos días, no Ay, te he güey. visto, Qué no esto, fuerte. soy gay, te extraño, o sea, ¿sabes? O sea, soy homosexual, me gustan los hombres, y no te puedo ver, siento que me muero porque te extraño, nadie viene a verme, Ay, abusan no. de mí, Basta. Ay, güey. ¿sabes? Mariano ya va a llorar. Sí, todo ese tipo de, ¿sabes? Como en la novela de El La terror, Patrona, ¿la han visto? el terror real. El terror ¿Qué real. Qué ahorita que fuerte. estoy diciendo, viene una historia de terror, ese es un terror. Y qué terror enfrentarte a mucha gente, castígala de la mejor manera que le duela, ¿sabes? Creo que estar en la cárcel y que te den Sí. un castigo que te duela es la pena de muerte. Yo digo que es liberarte Que completamente es una de nobleza. eso. Y ahora que lo dices, que exacto, porque también en la en la cárcel de Belén, muchos pedían la pena de La muerte pena y de no muerte. se les daba. O sea, era la tortura Era un que ya ni privilegio, siquiera... ¿no? Ajá, era de que, Imagínate. güey, ya Pues, qué mátame, güey, ya fuerte. estoy hasta la madre. Me quiero morir. Ay, no. Pero Ese es el verdadero horror. pero imagínate, o sea, no tenían dónde hacer del baño y todo, mataban a alguien, se moría alguien, a lo Ay. mejor también tanta Ándale. gente y alguien descomponiéndose Ya ahí, oliendo tú ni feo. sabías. Ay, no. Imagínate. Qué feo.
Y te morías Sáquenme de también aquí. y también te podrías. También. Ay, no. Que estos sí son relatos de terror. Este para sí son historias Halloween. de terror. ¿Eh? Este sí es el octubre de terror. Sí. Qué terror. Se estaban fundiendo ahí las personas muertas con los excrementos. Ay, Ay, de sí, verdad, me qué acuerdo, terror. Imagínate. Sí, güey. O sea, Qué terror. los robos se moría alguien y le robaba su sombrero para servirte tu caldito. Plato nuevo. Ya chingué. Sirven porción doble. Oye. El sábado 31 de marzo de 1895 llegó a la cárcel de Belém un niño, cito, rubio, vestido elegantemente con un trajecito azul oscuro de marinero y medias blancas. El niño, de aproximadamente 5 o 6 años, presentaba un semblante pálido, posiblemente causado por su detención y transferencia a un penal rodeado de personas harapientas y en nulas condiciones ¿Qué de hacía un higiene. niño en un Tenía penal? un niño, En un una pe- criatura. En ese lugar. Los presos de la cárcel, entre ellos el periodista, escritor y ex militar, ¿quién te dije? Heriberto Frías. No funcionó No, la máquina. no la la apuntó máquina de bien. escribir invisible no funcionó. Es que Ponle no tinta, tengo que güey. escribir. Producción, ¿qué está pasando ahí? Este tipo, Heriberto Frías, que estaba prisionero por su libro de Tomochic y por estar en contra de Porfirio. Ok. Y otros güeyes que están ahí encerrados observaron con curiosidad y asombro el confinamiento del niño por el delito de haber jugado a las canicas en la Alameda de la Ciudad de México. Chinga tu madre, delito. De alguna manera, el pequeño criminal había insultado con su juego al policía que cuidaba el pudor de la Venus de bronce, una escultura que estaba Ay, yo, qué emplazada. enfermo suena eso. Sí, una escultura emplazada en el antiguo Paseo Capitalino. Razón por la que el niño fue aprendido y conducido ante el inspector de la sexta demarcación policial, donde fue obligado a pernoctar la noche del viernes para ser remitido a primera hora del día siguiente a la cárcel de Belém. ¿Qué? Así se la ¿De vivió. qué me estás hablando? Oye, no, pero y luego uno dice la historia, lo que pasaba, pero te vas a ir para atrás cuando alguien te pueda, como yo, que soy maestra, te pueda contar cosas tan absurdas como Sí. esas. Yo recuerdo, y no diré el lugar, nada más diré que trabajé en esa escuela y de religión, obviamente. Ay, qué Ay. nueva. Lo peor. En donde recuerdo mucho. O sea, tal vez, corrígeme si no entendí. Estaba jugando cerca de esa estatua Ujú. desnuda, me imagino. Entonces, el niño, ¿qué carajo va a saber de qué? Pero esa persona ya, con toda la malicia y todo, listo para... De seguro estabas ahí viéndole esto y esto. Ajá. A mí me pasó que yo trabajando en una escuela, una vez unas mamás fueron a quejarse con una compañera, que cuerpazo que tenía mi compañera, Ajá. que porque ella provocaba a los niños de sexto año. ¿Qué? No, Y decía yo, ¿qué? Y mi amiga estaba súper así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cuándo? Y me acuerdo que dije, no, señora, no, yo soy bien respondona. Yo cuando se... Qué Ah, bueno. veo. Qué No, bueno. señora, o sea, no. Para empezar, No chingue. señora, no chingue, o sea, ¿qué está haciendo usted? Deje al morro, deje al niño, ese pobre carajito estudiando, y usted váyase a la zumba, a lavar Ajá, trastes, a hacer algo, o sea, nada más estás ahí para quejarte de algo. Sí, Entonces, ¿qué pedo? mi compañera, yo decía, ¿cómo quieres que se viste ella? De por sí era de religión, sabíamos que teníamos que ir. Aparte vas a trabajar, o sea, si yo estoy cuidando niños porque trabajaba en la estancia, en el kinder, no cualquier ropa porque tiene que ser ropa adecuada para cargar niños, agacharte, todo eso, ¿no? Sí, pero no te puedes llevar el taconazo porque Ajá. vas a llevar a Y tres aparte le cabrones. decía, y aparte es su cuerpo, o sea, ella no importa cómo se ponga un pantalón, una blusa. Es su Ella cuerpo, está ahí. o sea, si ella está, así, este es su cuerpo, ¿por qué lo va a ocultar en ropa que no la va a ayudar a trabajar? Ajá. Exacto. Yo no la veo exagerada. Pues fíjate que dijeron, hasta que yo dije, pues pónganos uniforme, entonces no es muy caro, entonces no esté No, bueno, quejándose, no no esté esté chingando. chingando, Sí, a ¿sabes? huevo. Sí, entonces, Qué cabrones. o sea, ahorita que recordaste, decía yo, ¿cómo? Los de sexto, sí, es que la ven. Claro que nos ven. Somos las maestras. Sí, nos obviamente. tienen que Que ver. ver. Entonces, ya de ahí uno va evolucionando y va viendo. Y realmente, recuerdo que un maestro de historia, tal vez, no recuerdo si en primaria o en secundaria decía, se asombrarían al decir, y eso pasó hace tantos años. Pero en realidad hemos evolucionado. Sí. En realidad las Tanto. cosas han evolucionado. Ponte a pensar que ahorita yo estoy viendo la serie de Dahmer.
también. Ah, ok. Y yo platico y pienso, ¿no? O sea, un hombre así sádico y todo que se formó, tantas oportunidades para apresarlo, porque necesitaba Sí, ser apresado y necesitaba tantas. ayuda, pero era un hombre blanco, privilegiado. Sí. O sea, Ya. un hombre blanco que se aprovechó de De- afroamericanos, latinos, De minorías. ajá, de minorías, en donde muchas veces eran regresados a su victimario. O sea, Y todavía gente que se lo está tatuando. Ay, por favor. ¿Neta? ¿Se están tatuando a Jeffrey? y gente que le está diciendo, gente. ay, Jeffrey, yo, Soy estás como tan tú. lindo. Ay, Y digo yo, ay, no, gente, no, o ay. sea, ¿sabes? Para recalcar, ¿hemos evolucionado realmente? O sea, No. ¿esto en qué año fue? Sí, el O sea, actor está- está verga. Ah, estamos Ándale, ahí. aparte ¿No he visto la serie? yo, ¿No he visto la serie? no, yo tampoco. en la noche decía, tú no estás enamorada, morra, de Jeffrey Dahmer. Estás enamorada de este chico, el Del actor, actor. ¿no? El actor. Digo, y con justa razón. Sí. Le doy toda la razón. Yo digo, Evans, muy bien. Sí. Estás muy bien. Pero, Saludos, no, mija. Evan, siempre nos escucha. Sí, o sea, no, o sea, es que te tienes que centrarte en la, Sí, en la o sea, realidad. desvirtúas, dices, ese güey está guapo en la película, ah, pues ya amo a Jeffrey Dahmer. No, mames. Imagínate, o sea, y volvemos y todo, ¿te fijas? Estados Unidos, Ujú. México, Porfirio Díaz lo veía de otras partes, Ajá. porque ya existía, o sea, hay cosas que siempre han existido, el homosexualismo, Ujú. siempre, pero cómo llegan ideologías en las que te marcan que no está bien. O hasta Habrá- al simple hecho de escribir con la izquierda, ¿cuánto no se ha ¡Claro! satanizado? Nomás porque... ¿Por qué es del diablo? Sí, y todas las cosas suelen estar hechas para diestros. Entonces Sí. tienen que chingar los que escribían con la Pobrecito. izquierda. Les amarraban la mano, ese es Sí, a mí me cierto. tocó verlo. Ay, no, qué A un horrible. primo lo hacían escribir con la derecha porque... A un primo lo hacían escribir con la derecha, güey, porque no podía. No podía O con- sea, era... Era zurdo. Ajá. Nah, güey, no, No, mames. con la derecha. Y mira, zurdos impresionantes, Paul McCartney. Déjalo ser zurdo, Oye, hombre, los ya. zurdos, los zurdos tienen muchas habilidades, me he dado cuenta. Pues no siento ¿No que crees que sea sea de exclusivo? por ser zurdo. O sea, siento que es una persona normal y tiene habilidades como todas las personas, pero se me hace Ya incorrecto, güey, de que... estigmatizarlo de que por esa razón no puedas hacer Bueno, algo, eso ya está mal. Los O que yo puedes hacer algo de los más que yo también. conozco, todos dibujan bien padre. ¿Sabes? Bueno, regresando al porfiriato, Heriberto Frías dijo que el niño fue puesto en libertad y conducido a casa de manera inmediata, mientras se le advertía a la familia mordazmente que la policía capitalina solamente está cumpliendo con su deber, apresando niños y desdeñando malhechores. Válgame Y Dios. chinguese. O sea, Pobres ellos no hicieron nada morritos. mal. Sí. En ese mundo invisible para la sociedad porfiriana, nació el departamento de los pericos, espacio reservado a los delincuentes menores de 18 años. Acá. Sáquenlo. ¿Puedo pasar al No, departamento de Mariano, esos pericos? no. Ah, esos no eran los pericos. Saludos a mis amigos los pericos. Ah, yo tenía otros datos. Yo tenía otro dato. Los Ese de es la el mandíbula departa- entumida. Salud. Ese no es el departamento de pericos, es el departamento de contabilidad de mi trabajo. Este espacio era reservado a los delincuentes menores de 18 años para aislarlos de la influencia y el abuso de los adultos, aunque sin mucho éxito. El departamento de los pericos fue un espacio integrado por 2 pequeños cuartos de piso desenladrillado y húmedo, paredes pintadas con negro humo de ocote y sin ventilación alguna. Ay. El interior era frío, oscuro y carecía de mobiliario. O sea, aquí hay niños menores de 18 años, ¿eh? Sí. Razón por la cual noche tras noche los jóvenes tenían que amontonarse en los petates y harapos sucios que tendían sobre el piso húmedo. La mayoría de los pericos desconocía la causa de su encierro, motivo Ay, por no el manches. cual Claro. motivo por el cual solían lanzar entre sueños unos quejidos agudos y muy tristes. Pobrecitos, güey. El periodista Heriberto Frías menciona que los jóvenes y sentenciados podían entrar como seres incapaces de dolo, decía, pues eran morrillos que no hacían nada, Claro. incapaces de herir o de causar la más ligera herida. Pero la convivencia diaria con otros reclusos y su mal ejemplo los llegaba a corromper, condenándolos no solamente a la estancia en prisión, que ya era mala, sino a una decadencia terrible que los va dañando hasta perderlos para siempre. Claro, es como cuando Sí. tu mamá te da un manazo, una nalgada, y si no te dice por qué,
nomás tú te como pegó. rayos vas a ver, Sí. ajá, Ajá. y esa agresión. Entonces ya puedes llegar a así decir, es que mi mamá me pegaba todos los días. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué? O sea, Está Por súper- por "Ay, chismoso. ¿por qué me quieres este yo también? Bueno, te va a pegar, niño chismoso. O sea, si no eres corregido, es que, ojo, te digo, yo al ser maestra he visto tantas cosas Tantas también. cosas, sí, me imagino. Una vez me tocó conocer a un sistema extraño que le llaman el tapete de las consecuencias. No sé si en ¿Qué? todos los, Verga. no sé si en todos los Montessoris exista eso. Ok. Que yo llegué a trabajar en un modelo Montessori, que Montessori. si usted no lo sabe, no estoy yo para contárselo, pero es diferente a un kinder o primaria normal. Ah, no, O sea, Ah, la ok. forma, el método de aprendizaje es diferente. Ujú. Eh, Sí, tienen un metate de... Me Sí. suenan cosas muy coloridas y muy dinámicas. Sí, claro, sí, o sea, lo poco que yo puedo ver es un salón grande en el que el maestro no te dice ahora matemáticas, ahora inglés, como que cada quien avanza a su ritmo y el maestro tiene que estar como al pendiente, algo así. O sea, yo no me Ok, meto ok. mucho en eso porque realmente yo solamente era la maestra de arte ahí, ¿sabe? Entonces, pero me podía percatar, perdón, trabajando en el área de los niños pequeños, que es la guardería Montessori, que son los niños que todavía ni entran al kinder, Ok. todavía no Mm. entran al kinder, son los chiquitos que apenas ahí dicen cosas Sí. y apenas se levantan y se caen. Ok. Ok. El niño se portaba mal, que pegaba o hacía algo, lo agarraban y lo ponían en el tapete y le decían, y ahí se va a quedar 15 minutos pensando reflexionando de sus actos. Y yo, Ay, ¿qué va ¿cuál es? ¿Qué Y va el a niño así reflexionar? comiéndose... ¿Qué va a reflexionar de sus actos de un niño que apenas si camina? O sea, Sí. porque no lo sientas y le dices, mira, es que está mal por esto. Tal vez no te va a súper entender al inicio, pero poco a poco irás sabiendo. Sí. Exacto. Entonces, a mí sí me hacía bien extraño Sí, eso, se me sí. hacía muy extraño. Entonces, yo ese día llegué muy intensa a mi casa platicándola a mi Ajá. mamá. Y digo, no sé si alguien que nos escucha Montessori nos explicará si en Sí. todos los Montessoris existe eso Ah, o, ok, o era o ahí. yo O estaba era en, o yo estaba en un lugar Más culero. satánico extraño. Sí, Montessori de Belén. ándale. Para investigarlo Ándale, también. para investigarlo. Entonces, ya se volvió una broma habitual en mi casa. Ah, O sea, ok. mi mamá cuando nos regañaba, y se va a sentar ahí, y va a pensar en sus consecuencias, y nos daba risa, ¿sabes? Sí. Mamá, ¿y de qué se ríe? Los No, bebés en Montessori. Sí me mamé, se me... Sí, ese Sí ya me me pasé de lanza, la Sí, neta. pa- Entonces, fíjate, o sea, y aquí dices, un lugar colorido y todo, pues se supone que vas a la escuela y es así, ¿no? Pero llegar a un lugar de así, Sí. sin saber, para empezar, sin saber por estás qué. ahí? ¿Por Ajá. qué estás ahí? Ujú. Nadie tenía, yo creo, la atención de explicarte por qué Exacto. estabas, tal vez. Más te agarraban y órale, ¿sabes? Porque a lo mejor también hay muchos trasfondos que no conocemos. Por ejemplo, el policía que su cuota, ¿no? Tenía que meter Sí, 5 sí, es cierto. gentes ese Ándale. día porque si no le pagaban. Ay, pues, Entonces ya agarraba a sí. cualquier pobre diablo menso que ahí que- encontraba en la calle no, y qué lo miedo. metía. Entonces imagínate. Sí, Ay. en esa edad en la que uno luego se siente bien solo. Ajá. Y luego ahí solo y sin saber ni por Ay, qué no. está ahí. Y, ver a otros y niños, viendo a los a los adultos hacer cosas malas. era como terapia de shock, pero Ándale. Y sí, has así visto se el programa, curtían. ¿verdad? La terapia de shock, que son No, jóvenes pues. delincuentes Ah, sí. que los que los meten a rega- un programa en la cárcel para Simón. que vean, o sea, cómo lo es que la vida. pasa, y les hablan bien culero. Ajá, ah, Oh, ya, y ya. les dan la comida de la prisión Sí. Eso les- quieres para ti. Ajá, y les dan derecho, incluso creo que esa es la parte más fuerte, ¿eh? Les dan derecho a todo ese día porque los tienen todo un día. Los llevan a las celdas esas donde las visitas Ujú. y los dejan ver a la mamá, o sea, con la pared que los divide, o Ay, sea, güey, como eso si está fueran bien duro. como si fueran a visitarlos y agarran los teléfonos, ¿no? Y los papás, Te extraño. ves, te extraño, ves que no me gustaría venir a visitarte aquí. Y el morrito de acá de, ya no vuelvo a hacer más, te lo juro. O sea, ya en casos bien Sería extremos hay yo. morritos así como de, sí, Aquí ahorita que está chido, salga, jefa. sí, ¿sabes? Métase. Ahorita saltó alguien. Ajá. Y de que llega, y llegan algunos convictos a pasarse de lanza con ellos, a decirle, esto quieres, mira, yo maté a no sé cuántos, ¿sabes? Ay, sí, sí. O están bien llega alguien y cabrones. dice, yo voy a pasar toda mi vida aquí y ya se murió mi mamá y se murió mi papá
y no pudo ir. Y no Qué pude ir a fuerte. los velorios. No pude ver, no me pude despedir. Pero al menos ¿Sabes? ahí los morrillos los que meten ahí es porque son bien indisciplinados, pero acá estos güeyes, quién sabe. Ándale. Ahí Nos- nomás los nos- metieron a mis carnales. Estás en la edad en la que todo te duele, Sí. todo el mundo te ve feo. Todo la traen contra ti. Y ahí sí Imagínate. todo la traen contra ti. Y ahora sí. No, qué horror. De manera general, ahí se sostiene que estos jóvenes, los pericos, entre 9 y 18 años, porque había también una supuesta ley que decía que los menores de 9 años Supuesto. no Se identificaban. acaban de repente los de 10. No, que hasta los 9 años no sabes qué está bien y qué está mal. Ok. Ay, yo tengo 30 y tantos y todavía no sé qué Todavía- está mal a todavía veces. dudo. ¿Sabes? Todavía estoy dudando. Tú no entrarías ahí a Belén. Se dice que estos muchachos de entre 9 y 18 años padecieron un estigma asociado a una supuesta disponibilidad sexual y predisposición al crimen, situación que acentuó su vulnerabilidad, lo que generó muchos casos de violación a menores, de los cuales algunos fueron perpetrados por los mismos pericos. Claro. Ok. Ante esto, cabe mencionar que la división al interior de la cárcel de Belén era prácticamente inexistente y los límites solían ser transgredidos por los adultos con el fin de llevar a cabo esta serie de abusos. ¿Qué? En ese contexto de decadencia y vicio moral, Heriberto Frías nos vuelve a contar la historia de la vida de Humberto Safri. Este fue un perico que tuvo la fortuna de manejar a su favor la experiencia de la reclusión en la prisión de Belén. Ok. Nos cuenta que Safri cometió un robo de 5 pesos en la casa comercial donde laboró como contador a la edad de 14 años. Perdón. Que 5 pesos eran. Sí, 5 pesos pues eran. Frías aseguró que Safri cometió el robo manipulado por una mujer, con la cual gastó el dinero, restándole responsabilidad directa al joven por cometer el delito. O sea, decía, pues es que no fue su culpa. Una vez procesado, Safri recibió como condena el encierro durante 8 meses en los cuartos húmedos y pútredos del departamento de los Pericos. Uy. En este caso, la reclusión cumplió su función correctiva, pues Safri fue muy productivo e inteligente al usar la escritura como moneda de cambio en el interior de la cárcel. Claro. De esta manera consiguió todo lo necesario para sobrevivir, como pan, zapatos y protección. Y al recuperar su libertad, continuó escribiendo. O sea, él no sabía que escribir le iba a ayudar ahí. Y cuando salió, siguió escribiendo. Pero ahora no para sobrevivir, sino como profesión. Se dedicó a escribir. Ok. Situación contraria a la de la mayoría de los pericos que continuamente sucumbían a los deseos carnales de los demás presos, que eran violados. Safri crecería y se convertiría en un periodista, escritor y militar en contra del porfiriato. Safri nunca existió. Frías nos estaba contando con un sobrenombre su propia historia de cuando fue preso a los 14 años en la prisión de Ay, Belén. mi niño. Wow. Qué Él- fuerte, sí. Él estaba contándote de que Safri, que es Frías, Mira. es un juego de palabras. Que Safri, todo lo que vivió Safri, pero era él lo que había vivido a los Frías. 14 años y ahora que Porfirio lo volvió a meter por estar en contra del porfiriato. Oye, fíjate, qué interesante, o sea, es una historia que no se le decía a Bonita. nadie, obviamente, Sí. o sea, pero es una historia muy interesante, Muy cómo interesante. volvemos a las cosas básicas, o sea, hablábamos de la privación de la libertad, que es, tu libertad es algo bien valioso y cómo no cuidarlo, ¿no? Cómo llegar a un punto en el que te quiten eso y te quitan muchas cosas. Sí. Ahora, cosas tan básicas para nosotros como lo es leer, escribir, e incluso hacer sumas y restas, que es como que las 4 operaciones básicas, ¿no? Sí, lo que Sumar, dices, resta, eso multiplicación cualquiera y lo sabe. división. Piensas que cualquiera lo sabe, pero no. Y cómo eso te puede ayudar. Ahí, qué como moneda de interesante. cambio, güey, yo te escribo una carta a quien quieres, yo la escribo. Sí. Y tú, Ándale. protégeme. O tú dame zapatos, Claro. tú dame comida. Y así lo manejó el güey. Y luego nos deja también como enseñanza al final de cuentas, y lo comentábamos ahorita también fuera de aquí, ¿no? De cómo la historia te tiene que ayudar a, pues, a no repetir patrones Ujú. y Sí. que te tiene que dejar realmente algo. Yo, pues la historia no la sabía, ¿verdad? Es muy linda, pero yo que lo puedo comparar con yo que estudié artes, cuando te contaban sobre Quevedo, sobre todas estas líneas de escritores en España. o en Como otras Quevedo partes. no salió con Bizarrap. Era el de Bizarrap. No, ese. No, Quevedo de Bizarrap no. Quédate. Este- ¿Cómo? Era pintor también. De la genialidad de escribir. Pues, o Ajá, sea, no solamente ok. escribir el saber
sino tener genialidad de escribir historias que sobrepasen las barreras del tiempo. Y con genialidad para quejarse, ¿no? De los problemas sociales, con esta posibilidad de que te podían meter otra vez a privarte de tu libertad. Y luego, ¿de qué manera? Es ¿De que qué recuerdo, manera? recuerdo, no quiero mencionar el nombre tal cual por si me llegara a equivocar de persona, pero recuerdo un relato de una maestra en historia de la literatura que decía que esta persona le habían pagado por burlarse de la reina, algo así en ese momento, y que le dijeron que le tenía que decir a la reina que la reina cojeaba y era visca y no sé qué, o sea, tenía muchos, Sí. Ajá, que con algo llegara y se lo dijera en su cara, que esta persona agarró una flor y que llega con un clavel y que dice, agarró 2 flores y que llegó con la reina, su majestad, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Genio. Qué elegancia. Genio y figura. Entonces la otra, no, que Se sentía halagada. se lo dijo en su cara, Bien. pero esa genialidad, o sea, esa corriente de poder escribir, o sea, y nos vamos, eso fue como, no mames, Sí. pero eso también es cómo platicas de alguien que existió, Ajá. pero realmente eres tú, con el miedo a la libertad de que- expresión, ajá. de Exacto. que vuelva a pasar. Qué padre Fíjate. Frías, Sí, Qué sí. padre. Sí, Heriberto Frías estuvo en prisión y a Heriberto Frías no se le acabó el mundo. No fue de que, güey, ya me metió Porfirio Díaz a la cárcel, voy a esperar a que me saque. Sino que dijo, ya que estoy aquí y me caga Porfirio Díaz, voy a decirles de cómo se vive en esta prisión. Por Y eso... fue muy inteligente, porque luego después podías, como sucede, salir Es de un la cárcel personaje. y seguirte justificando, es que mi papá me hizo esto, es que mi mamá me hizo esto, y voy a seguir robando, y voy a seguir... O sea, en vez de aprender a En vez de ganarte la aprender. vida Sí. lo mejor posible. Y muchos, este guión viene de muchos escritos de Heriberto Frías, precisamente porque es la persona que adentro se dedicó al periodismo de lo que estaba viviendo ahí, lo que él estaba viendo, observando, todo eso. Hay un libro que se llama, no sé si lo tengo por más adelante. Bueno, ahorita les digo el libro porque tiene algo que ver con más adelante. Ok. El viernes 5 de abril de 1895 apareció en la primera plana del diario capitalino El Demócrata el caso de la violación tumultuaria de un perico de 12 o 13 años en la cárcel de Belén. La agresión fue perpetrada por otros 4 pericos y un joven de 19 años. El autor de la crónica, Heriberto Frías, refirió que Víctor Alemán, que era la víctima, fue seducido y probablemente se le suministró marihuana para doblegarlo, esto es una cita, perdón, y acrecentar su disponibilidad sexual. Situación que aprovechó el joven encargado, que era el encargado de alumbrar el departamento de los pericos, para violentarlo en compañía de otros 4 menores. De manera tangencial, la denuncia de la agresión sexual visibilizó otro de los grandes problemas al interior de la prisión, imagino. la venta y distribución de alcohol, marihuana y otros estupefacientes. O sea, ya era un desmadre ahí ya dentro de una mafia. Ya nadie Sí, daba sí, sí. paso sin guarache, ¿sabes? La agresión sexual ocurrió a las 8:30 de la noche, mientras dormían los demás presos, razón por la cual no hubo testigos que desmintieran la versión de los inculpados, Ok. según la cual la propia víctima se ofreció a cambio de una mancuernilla de piloncillo y una peseta. Ay, mijo. Y ya, Fíjate este que- tema no dio para más. Fue de que a él se ofreció y chingue su madre. Ya nadie se dedicó a ver si realmente eso pasó, qué es lo que él dice, o a estudios médicos que digan, este güey no fue violado en contra de su voluntad. Nada, ya ¿Te fue. fijas cómo sigue? Ahí se Qué quedó. feo. Te digo, ¿y Sí. cómo sigue en la actualidad esto? Volvemos Fíjate a... que mi Exactamente. profe de música de allá de la prepa Ujú. estuvo en un colegio... No, él no estuvo, trabajaba en un colegio así de Brango. No recuerdo el nombre, pero era un internado de niños. Simón. Y dice que había niños que hacían eso mismo por dulces o por dinero, ¿sabes? Que, o Se sea, dejaban... Ajá, porque, o sea, eran niños que a lo mejor eran de mamás solteras, que su mamá se iba a trabajar y los dejaban toda la semana ahí. Ujú. Creo que por lo que nos contaban, nada más en la semana, nada más veían a su mamá los fines de semana. Pero los niños estaban ahí toda la semana y a veces no iba la mamá y así. Y sucedían esos casos. Imagínate que te estoy hablando de que... No, pues no sé de qué año, porque no sé Pero calcular las reciente. fechas, pero es reciente. Sí, ¿sabes? no fue en el porfiriato al No menos. fue en el porfiriato. 5 años. Pero yo todavía no nacía, no tanto. Mm. No, porque ese profe ya está muy viejito. Miren, Entonces, siempre... era en sus juventudes de aquellos años. Siempre la gente está acostumbrada a decir
el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero son estas historias las que te hacen sentir esa frase de que de verdad quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y lo estamos repitiendo en casi todos los aspectos. En la política, ahora hay mucha gente que está en contra de Andrés Manuel porque la cuarta transformación ni siquiera es no es algo que se inventó él. Eso lo usaba, creo que Manuel Ávila Camacho, como la cuarta transformación también. Ya existía la cuarta transformación, el defender el peso como un perro de López Portillo. Todo lo que está haciendo Andrés Manuel, ya lo hicieron los demás. Pero la gente no sabe su historia. Está condenado a repetir lo mismo que ya vivimos con López Portillo, con De la Madrid. Que interesante también porque hace poquito que les comentaba que estuve en Ciudad de México, estábamos platicando sobre ese tema, que yo decía que el internet también ya se volvió algo bien estúpido a veces de consultar. Antes veías la televisión y toda la censura, o sea, había un plan de qué salía, qué no se publicaba en los periódicos. Y el internet llega y pues podías explayarte como tú quisieras, ¿no? Entonces ahora también, o sea, todo en exceso es malo. También, pues luego empezaron a haber agresiones, acoso, así, ¿no? Entonces, por una parte está bien que se regulen las cosas, o sea, ni muy ni tan. Pero a veces siento que ya se volvió tan ridículo, o sea, que me estoy en las mañanas alistando para ir al trabajo y escucho una noticia prefiero escucharla en internet porque yo supongo que va a haber menos censura y de repente ya no pueden decir palabras, las cortan. Y de repente ya estoy escuchando una noticia todo el tiempo. Entonces me enojo y a veces digo, ¿qué? ¿Qué hizo? Necesito saber, porque no saber qué está mal. Eso que hizo está mal y necesito otra. Vamos a la cosa básica que decía yo de niño. Si no te explican, si no sabes que esa palabra está mal, vas a seguirla diciendo y vas a seguirla censurando. ¿Por qué no mejor no está bien, cámbiala por otra cosa o no es, ¿sabes? Sí. E incluso lo que está mal necesitas escucharlo y tener referencias. O sea, estas referencias malas que se hicieron. Si nosotros vamos a una cárcel ahorita, ¿qué tan diferente será? Ay, no. No, ¿sabes? ya está. Muchas veces peor. ¿Sabes qué diferente será? Entonces, mucha gente no escucha esa historia porque no. Porfirio Díaz vino a salvar México. No. Siéntate, escucha. A veces las cosas incómodas son las que te hacen reflexionar más. Sí, sobre todo. Y entender que Porfirio Díaz hizo un avance gigante en el país. O sea, como el porfiriato no ha habido ningún otro avance. Pero entender a base de qué se hizo. O sea, no decir, Porfirio Díaz hizo algo hizo un avance económico, tecnológico y todo eso. Ya es muy bueno y es un héroe. No, güey. Es alguien que tiene sus claroscuros como Benito Juárez, lo mismo. Como cualquier persona. E tiene incluso sus el mismo claroscuros. AMLO. ¿Sabes? El mismo Andrés Manuel. Andrés Manuel. Que a mí me da mucha risa cómo la gente se súper fanatiza. Sí, es que AMLO el mejor presidente. Y yo, relájate. O sea, uno también ya está muy estigmatizado, ¿no? De que el PRI es ratero por Salinas, que esto pasa y tal. Pero yo una vez estaba escuchando que decía, creo que la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que vino a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, ya uno piensa que Peña Nieto nada más lo recuerda por lo peor, por las tonterías, todo lo por que hizo es todo malo. Cuando siempre nos quejamos de los 70 años del PRI. El poco o mucho crecimiento que fue durante esos 70 años fue en el PRI. O sea, algo bueno hicieron al final de cuentas. Hicieron sus cosas malas, hicieron sus cosas buenas. Y lo mismo con Andrés Manuel. Fanatizarse y decir, no mames, Andrés Manuel hizo todo bien chingón. Todo lo que hace Andrés Manuel está bien. No, está mal. Y también decir, no mames, todo lo que hace Andrés Manuel está mal. Está mal también. O sea, es alguien que es de claroscuros y que hace cosas buenas y malas. Porque imagínate, si el gobierno está repleto de la Cámara de Diputados, senadores, o sea, gente... El presidente es yo creo la última persona que se entera, ¿no? Entonces, porque ya una propuesta ya pasó por la Cámara de tal. Las peleas constantes de, ya hay veces que la propuesta es tan buena, pero no, como ya la dijo el PAN, los opositores nada más es por eso. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo nos perdemos de oportunidades tan buenas de experimentar, de todo? De ver todas las posibilidades y decir, esta posibilidad es una mierda, pero esta es muy buena. Vamos a caminar por ahí. Y vemos. Y eso Y mira. Bueno, continuamos. Entre los personajes populares de esta prisión encontramos a la Turca, quien con sus contoneos causaba revuelo entre los demás prisioneros, entre los cuales
Algunos de los más osados se atrevían a gritarle piropos sembrados con humillación, haciendo referencia a las cicatrices de su cara, las cuales subrayaban la fealdad de su rostro, o haciendo alusión a su preferencia sexual. Un 5 de mayo, la turca se vistió de la china poblana, con unos trapos rojos, zapatillas improvisadas de lentejuelas doradas, rebozo terciado y en las orejas llevaba unas arracadas plateadas. Vaya. Bailó el jarabe tapatío. Bien producida. Ella bailó el jarabe tapatío sobre una tarima que sus admiradores le colocaron. Ay, ay. Nada de esto distrajo la atención de los reos, quienes conocían las crueles venganzas que solía emprender cuando se encontraba en estado de ebriedad, usando la navaja que siempre llevaba escondida entre sus ropas. Uy, O sea, mujer. así de que sí es agresiva, muy divertida, brava. pero de lejos, ¿eh? Ya me vi. Por eso nadie se atrevía a decirle nada. Había uno que otro que se atrevía a gritarle y ándale pues. Lúcete, mijo. Mientras puedas. Al igual que la turca, en el lugar se encontraban la china, la pancha o la diabla, todos ellos travestis de finales del siglo XIX, recluidos en la interesante. cárcel de Belén. Otro personaje popular fue Roberto Alexander Hernández, conocido como el ladrón elegante por su forma de actuar, ya que su galantería y buen porte del que se valía, ya que usaba su galantería y su buen porte para asaltar a la aristocracia mexicana durante fiestas o reuniones. Ok. Con mucha arrogancia, cuando fue capturado y que le dijeron que se iba a ir a Belém, señaló que se escaparía a la cárcel de Belém en no más de 3 meses. Así sucedió. Basado en su dominio del arte dramático, se disfrazó del custodio que lo vigilaba Vaya. y de día salió por la puerta principal de la prisión Órale. sin que nadie se diera cuenta hasta horas más tarde. La siguiente noticia que se supo de Alexander fue que había sido capturado en Torreón, donde diversos funcionarios y gente de todas las clases sociales lo buscaban para retratarse a su lado. Ay, ¿tú crees? Varios años más tarde se realizó una película inspirada en Roberto Alexander Hernández. ¿Y cómo se llama? No dices el dato. Rafles, algo así. Rafles. Es vieja la película. La Qué cárcel de padre. Belém fue el hogar de presos políticos durante el Porfiriato. El 26 de abril de 1903, el editorial El Hijo del Aguizote denunciaba la aprehensión de Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón, entre otros. Sí, los Magón Los fue ahí donde Magón. cayeron a la cárcel de Belém. La cárcel de Belém siguió funcionando a la par de la nueva cárcel de Lecumberri, que se inauguró el 29 de septiembre de 1900. Desde ese momento, Belém perdió cada vez más importancia, Sí. pues Lecumberri ya respondía a los cánones arquitectónicos de los edificios carcelarios, Sí, ya. Claro. pues se construyó de acuerdo con el modelo panóptico y con el presupuesto del Porfiriato, Ahora sí había dinero. que buscaba, ese lo mandó a hacer Don Porfi, que buscaba llegar a la modernidad a través de su infraestructura. Una señora cárcel. Una señora cárcel de verdad. Ay, qué miedo. Al día siguiente de su inauguración de la cárcel de Lecumberri, los reos de Belém, en grupos de 5 individuos, fueron conducidos a la nueva penitenciaría a través de un tren conocido como el Diablo. Y entré. Y ahí se empezaba a escuchar esta frase de "me lleva al diablo" en referencia al tren. Oh. Y a mí que me lleve el diablo. Me lleva y a al diablo, Ramón Ayala. porque ya te lleva de Belén a A Lecumberri. Lecumberri. Vaya. La cárcel... Leyendas Legendarias tiene un episodio de Lecumberri. Ah, sí. Está muy bueno. La cárcel de Belém quedó para personas que estaban siendo procesadas y pendientes de recibir sentencia, mientras que Lecumberri alojaba a los sentenciados enfocados en ser reformados por el nuevo sistema de prisión. Sí, pues ya Otra diseñado. vez. Durante la decena trágica es esta serie de hechos violentos durante 10 días que termina en el asesinato de Madero y Pino Suárez, que son asesinados enfrente de la prisión de Belém. ¿A Va. poco? Durante Eso la no decena lo has trágica, contado. Belém, no he hablado de la escena trágica todavía. Se viene. Belén fue un escenario, ya aquí sacamos 4 o 5 episodios, ¿no? Desde aquí. Durante la escena trágica, Belén fue un escenario imprescindible para que se consumara el golpe de estado contra Madero. Pues ahí estaban prisioneros, varios de los que fueron a ayudar a Victoriano Huerta a derrocar al presidente Madero. Aquel 12 de febrero de 1913, la artillería de los traidores dirigió sus disparos a la prisión, provocando un motín y un intento de fuga masiva de reos, varios de los cuales que se escaparon se unieron al alzamiento. Y ojo aquí, ya había hablado yo del 12 de febrero de 1913 en donde le disparan a la prisión de Belém. Ok.
Y ahí salen varios criminales. Entre ellos sale la banda del automóvil gris, que ya platicamos. La banda del automóvil gris. Aquí ya van, Güey, es que muchos han ido a la cárcel de Belém y van a seguir saliendo. Por eso dije, vamos a aprovechar octubre, que es Una vez. oscuro, para hablar de la cárcel de Belém. Y salen unos tipos que se hacen una banda de rateros y se hacen famosos. De robateros. De robateros. Es que eran robateros. Y se termina llamando la banda del automóvil gris. Porque iban en un automóvil gris. Fiat de 4 puertas. El miedo se apoderó de la ciudad ahí en la escena trágica y luego Victoriano Huerta se hizo de la presidencia. Enseguida, el general maderista Gabriel Hernández se levantó en contra de Victoriano Huerta, pero fue encarcelado en Belém. Y según algunas versiones, no fue fusilado, porque ahí en Belém tenían un espacio en donde fusilaban también a los reos que eran de pena de muerte. No fue fusilado, sino más bien quemado vivo en su celda en la prisión. ¿Qué? Lo que intentaba iniciar como un sistema penitenciario con buenas condiciones para rehabilitar a los ciudadanos en la sociedad, terminó convirtiéndose por todo lo contrario, en una leyenda. Así pues, la cárcel de Belém dejó de funcionar para dar paso a otra de las grandes joyas mexicanas, que era el Palacio Negro de Lecumberri. En 1933, el edificio de Belém por fin se demolió. Y un año después se construyó en ese mismo espacio el Centro Escolar Revolución, uno de los centros escolares más modernos de la época, adornado con pinturas de los alumnos del muralista Diego Rivera y con vitrales de Fermín Revueltas. Hoy en día sigue en funciones y es considerado uno de los más importantes del país. Oye, mira, o sea, y todavía sigue la estructura ahí. Sí, todavía está ahí. No le pasó como a la Castañeda, que es un Walmart ahora actualmente. Ah, ¿no sabías? ¿Es un Walmart? Sí, dicen que se derrumbó todo y que pues se quedó la cárcel. Hay un Walmart y yo, prisión para otra persona, Sí. pero... Y en la noche se escuchan cosas. Y en la Y en noche la- se Es ven lo que te iba a cosas. decir O ahí. como todas las escuelas, todas las Sí. primarias que son un cementerio. ¿Eh? O Eh. sea, Ah, mira. Es que aquí era un orfanato y lo fue una Ándale. cárcel. Pues mira, el Centro Escolar Revolución es el que puede decir que ahí antes Sí, es era la una que- prisión. Ándale, sí. Ese sí puede decir eso. Ese fue el episodio de la cárcel de Belém, es lo que traía No, para hombre, qué ustedes, gozada, para qué contarles. Vaya, ¿Qué les pareció? No, padrísimo. buenísimo. No manches, qué pedo. Es que se me hace como muy impresionante que esto pasó en México, ¿sabes cómo? Sí, que fue real. Y que está muy desapercibido. Sí, Pasa lamentablemente. desapercibido. Les recuerdo que yo les pongo un tema que no puede durar tanto tiempo. O sea, cualquier tema que Pero- quieran hablar, podemos estarnos ahí Claro, días siempre hablando va a del salir mismo algo. tema. Pero pues espero y que esto les anime a buscar más de la cárcel de Belém. Hay más relatos. Sí. Busquen a Heriberto Frías si quieren saber más de la cárcel de Belém. Ah, Busquen a tenemos. Y Heriberto Frías. aportaste bien. Sí. Busquen a Heriberto Frías, que tiene muchos relatos más de este niño violado y todo esto pedo. Tiene muchos relatos que ocurrieron ahí de primera mano porque él estuvo ahí. No manches. Ah, tiene un libro que se llama... Les iba a decir ahorita. Sí, es el se te de- olvidó. Se te volvió a olvidar. Se me por lo que olvidó. puedo ver. ¿Quién sabe qué? Boulevard. Usted póngale Boulevard, Heriberto Frías. Frías. Ahí se lo ponemos en el grupo de historiadores. Y de ese libro ahí cuenta más cosas de los travestis, de esto de la turca, más Sí, historias me de todo interesa esto. mucho eso, fíjate. ¿De los travestis? Sí. Y te ¿Por fijas, qué? o sea, Porque- cosas que han existido desde Sí. mucho Ajá. tiempo. Y ahora la gente bien puritana de ahora, las cosas nuevas, que los Nintendos Y la- y cosas así. No, señora, ha existido Hombre, desde hace ya muchísimo estaba. tiempo. Claro. Sí, o también sabes que hay una frase que siempre dicen los mayores, o que hasta a veces nosotros adoptamos contra las nuevas generaciones, de que no, lo de en mis tiempos era mejor. Claro. Las ¿Sabes cómo? generaciones de ahora. Las generaciones de ahora, pues va cambiando todo el En desmadre. mis tiempos, y Sí. así dirán nuestros nietos. Hijos. Sí, Sí. así van a decir todos. No, yo llegué a Facebook cuando todo era monte todavía. Ay, ándale, sí, aquí era monte. Yo llevé a Facebook cuando te daban toques. Ah, Ándale, ta- sí. ¿Y para qué servía eso? No sé. Sepa la Pero madre, te di tú un dabas toque. toques. Para llamar la atención. Ah, Tú Pero dabas te di un toques. Pero y luego antes existía para llamar la atención en Messenger. Ah, los El zumbidos del zumbido, Messenger. ¿Los qué? Zumbidos. ¿Qué es eso? ¿ves? No le tocó a Mariano. Los Sí, zumbidos ¿verdad? era un chat, güey. Messenger era un chat. Estabas hablando con una persona, güey, y si no te contestaba, tú le mandabas un zumbido y la pantalla a la otra persona se hacía durururu y empezaba a ¿A sonar. poco, Así, chiqui? contéstame, perro. Sí, ¿Hace era cuánto horrible, fue sí. eso? Todavía no nacía de seguro. Y si no, también le mandabas este puerquito que bailaba. Ah, sí, es cierto, por ahí mandas Para como llamar- stickers. Eran una como especie de stickers stickers para con llamar la sonido. atención. Fíjate. Sí, güey. A mí me tocaron ya la revolución de las historias. Y luego también En con los- llamar la atención te conectabas y te desconectabas. Ah, Te claro. conecta- Aparecía la persona
Se Ah, conectó. sí, El inicio de cierto. sesión te aparecía. Muchas veces. A Sí. iniciación, a Inició iniciación, a sesión. iniciación. Ajá. Hazme caso, Creo perro. que ese sí me acuerdo, fíjate. Sí, güey. Fíjate, No, cuando manches. el internet te tenías que conectar el Sí. teléfono. Cuando- Necesito hablar. Sí. Ah, eso no me tocó. Cuando pedías que te pasen a firmar el Metroflog. Ah, no, ¿El qué qué? cosas, El ¿ves? Metroflog. ¿Ves? Y esto, curiosamente, es parte de la historia. Y será dentro de muchos años, así como nosotros estamos hablando de esto de los 1900, 1800 y Ajá. tal. Otra, incluso pleno 2022, ya hablar de un 2000, Sí. Sí, ya, de un ya es 2010 tiempo incluso, muy- que- de que sobreviviste yo como niña de los 90 a las 3 posibles fines del mundo. Ah, sí. ¿Sabes? O sea, Y ya una pandemia, mira. a una Ya, ¿no? pandemia, Ahora sí lo claro, ven. ajá, o sea, imagínate, a una guerra, a un... Sí. Pensamos que la historia es incluso en blanco y negro, Ándale, Pedro Infante ándale. era gris, ¿sabes? O sea, y cómo empiezas a ver, es la vida misma. Ujú, Y que cada te- día que- se construye una historia, o sea, Exacto. Y así. No, pues qué padre. Vaya, qué vaya. gozada de episodio, la verdad. Gracias por venir, Sí. Marian. No, a ustedes por invitarme, me la Qué pasé bueno que- muy padre. Eso ya. Ya. Se cumplió el chingón. objetivo del episodio. Sí. Este es tu espacio, Marian, si quieres algo que anunciar, algún proyecto, algún evento, tus Oye, redes no verme a las sociales. obras de teatro para que me den dinero, no te Sí. creas. Vaya, de Este dinero. episodio sale este lunes. Sí, este lunes. Entonces, Algo que quieras anunciar que vas a tener Ah, pues enseguida. vamos a tener el estreno próximamente en Halloween en de Coahuila. Ocularis Infernum. qué padre. Es un espectáculo totalmente en vivo de terror. Bien. Que vayan y nos acompañen, siguiendo la cartelera de Teatro Oro Show Center y también de repente la cartelera de Foro Café, donde nos presentamos ahí normalmente. Cada semana con diferentes obras, yo con mi monólogo, por lo general estoy los jueves a las 7 de la tarde. Ok. A veces son los viernes a las 9 de la noche, o sea, depende ahí. Y pues no sé, o sea, mis redes sociales me pueden encontrar. Ya no uso Facebook tanto porque pues las tías, Sí, ¿sabes? las tías, sí, Sí. yo también. Ahí es para saludar a las tías, Facebook. Ándale, es para que subas una foto ahí, qué bonita me saludas a tu mami y cosas así. Ándale, foto de Foto de aquí Centi. en el Instagram, acá todo Sí, puerquísimo sí, todo. acá. Yo ejercicio para encuadrarme en el Close Instagram. friends. Sí, Ah, huevo. claro, close Encuadrarme friends. en el Insta es mi Este, pasión. Amiguitos sí, verdes. yo subo una foto acá y luego de repente que me vean Sí. en tal rayadero que es como, ah, Ay, no, esa Sí. niña. Ay, Dios mío, Ay, no, ay, esa Dios mío. niña. Jesús ¿Sabes? bendito. Entonces, en Instagram como Marian-Ruacho. Muy bien. R-U-A-C-H-O. Muy bien. Ok. De todos modos, vaya a YouTube y aquí abajo está Las en la redes descripción las redes sociales de Marian para que nomás le dé un clic. Es súper sencillo, nomás le dé un clic Sí. y ya. Tecnología. ¿Eh? Al Básica. alcance de un De dedo. tus manos y de tus dedos. Pues muchas gracias por acompañarnos en Gracias este a episodio. ustedes. Estuvo genial. ¿Algo que quieras decir, Mariano, antes de Yo irnos solo ya? quiero decir que nos sigan en todas las redes sociales como La Histeria de México, a Público Difícil, también en todas las redes sociales. Y a mí me siguen como me apodan Marina en Instagram, a Omar como soy Omar.bntz, a la patrona la siguen como _Diana sin H. Y pues nada, hasta luego. Uy. Bien ahí. Pues vámonos, gente. Como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia. Es una historia con clase.